Dejamos el tema educacional y vamos a otros controversias, porque parlamentarios de Antofagasta y sindicatos mineros están pidiendo que el subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, deje el cargo por presunto conflicto de interés. Esto debido a que la empresa en la que trabajaba adeuda más de 100 millones de pesos desde que era gerente hasta enero pasado. Finalmente la entidad se declaró en quiebra. Para analizar este tema nos acompaña aquí en esta hora el senador independiente por Antofagasta, Pedro Araya. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola Matilde, muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes están pidiendo que frontalmente el subsecretario deje su cargo por este conflicto de interés y por no haber sancionado, por no haber zanjado, digamos, esta deuda pendiente que tenían con los trabajadores y haberse declarado en quiebra. Es que mira, justamente lo que hemos tenido es un problema que tuvo el subsecretario en su minuto cuando él trabajaba y era gerente de la empresa Compañía Minera Cerro Dominador. Él tuvo muchos problemas con los trabajadores, nunca tuvo un diálogo sindical tanto con los sindicatos de Cerro Dominador como de Santa Margarita, y producto de esto se generaron una serie de problemas que llevaron hoy día a que los trabajadores no se le hayan pagado sus remuneraciones y la empresa está al borde de la quiebra, lo que va a significar que al final del día los trabajadores no puedan recuperar sus remuneraciones o las indemnizaciones que se le adeudan, y esto producto también de las malas gestiones que existieron en su minuto y que no se le hicieron ver a los trabajadores lo que estaba ocurriendo. Ahora, ¿por qué sale ahora y no salió en la nominación del subsecretario? O más aún, ¿por qué no hay un proceso judicial en contra del subsecretario si existen efectivamente estos problemas? Lo que pasa es que aquí hay que entender que la quiebra como institución tiene ciertos pasos que dar, tienen que generarse ciertas cesaciones de pago, y yo entiendo lo que hemos podido conversar con los sindicatos, que la cesación de pago se vino a producir hace un par de semanas atrás, del minuto en que no se recibieron remuneraciones y algunos acreedores menores solicitaron la quiebra de la empresa. Al momento en que él es designado subsecretario, efectivamente habían algunos problemas con él, los sindicatos, especialmente el sindicato de Santa Margarita, había hecho presente la mala relación laboral que había existido con él, que no había existido capacidad de diálogo, situación que se contraponía a lo que la presidenta había señalado, que buscar autoridades que tuvieran capacidad de dialogar con los trabajadores. Lo de la quiebra aparece ahora, en este último tiempo, no era al momento de su nominación, y esa es la razón de por qué no se le cuestionó lo de la quiebra en ese minuto y se empieza a cuestionar hoy día, dado que él era el que administraba o era el gerente de la empresa a la época en que se produce la cesación de pago. Senador, ¿usted nos podría clarificar, porque se habla de dos montos distintos, estos 100 millones que se adeudan a los trabajadores, pero también 30 millones de dólares? Yo desconozco el detalle real de cuál es la situación financiera de Cerro Dominador en este minuto. Lo que hay es que se ha solicitado la quiebra en atención a que no se le ha pagado a los trabajadores. Era una cifra cercana a los 100 millones de pesos en remuneraciones adeudadas. Puede que esos 30 millones de dólares digan relación con el estado de la deuda total de Cerro Dominador. Yo desconozco efectivamente en qué está la quiebra o en qué se ha llevado adelante la quiebra, porque lo que nosotros estamos tratando de lograr hoy día es que haya una solución para estos trabajadores que efectivamente van a perder su fuente laboral. De producirse la quiebra no van a recibir la indemnización en su totalidad. Entonces puede que efectivamente el monto que se hable sea los 30 millones de dólares, incluyendo a los otros acreedores que ya son de otro tipo, que no son necesariamente remuneraciones. ¿Cómo se traduce esta relación laboral que usted define como mala entre el subsecretario y los trabajadores de esta empresa que le perteneció, digamos, hasta que se declaró esta quiebra? O sea, básicamente porque hay que recordar, y para la gente que no conoció este tema, tuvimos una larga huelga de uno de los sindicatos que se denomina Santa Margarita, que duró más de 61 días, que fue una de las huelgas más largas que recordemos en nuestra región, donde efectivamente no hubo capacidad alguna de diálogo. O sea, por más que se buscaron los buenos oficios, la empresa, más allá de poder buscar una solución al conflicto, tratar de buscar una conversación con sus trabajadores, extremó las medidas al punto de dejarlos prácticamente en la indefensión. Les tocó a estos trabajadores durante Navidad y Año Nuevo pasar en huelga sin recibir ningún tipo de posibilidad de ayuda, pese a que ellos, conscientes de la situación de la empresa, querían buscar una salida, y al final terminan celebrando un convenio, dado que se les presionó para poder terminar la huelga sin práctica adecuada. Y lo que siempre ellos se quejaron, que no tuvieron una relación fluida, que no hubo capacidad de conversación, no hubo capacidad de diálogo con quien era su interlocutor, que era en esa época el señor Moreno. Ahora, desde el punto de vista político, usted está acompañado por otros diputados y senadores de la región en esta acusación y en esta petición de renuncia del subsecretario. Y que justamente porque lo que nosotros hemos dicho es que el gran problema que hay es que uno de los interlocutores con los sindicatos mineros, que es el subsecretario de Minería, hoy día no tiene el apoyo y no tiene los puentes necesarios para poder discutir o conversar diversos temas que son necesarios con los trabajadores. Hoy día no solamente el sindicato de Cerro Dominador, sino la Federación Minera de Chile, que agrupa a los sindicatos privados de la minería en nuestro país, también está haciendo presente este tema, que no lo consideran un interlocutor válido. Nosotros lo que hemos dicho, vienen tiempos complejos en el mercado del cobre, es necesario que el gobierno tenga interlocutores válidos, gente que pueda efectivamente dialogar con sus trabajadores, y en esa línea no hay un canal de comunicación abierto con él. Entonces nosotros creemos que lo más prudente es poder contar con personas que efectivamente puedan tener estos canales de comunicación. ¿Y qué le parece la respuesta del gobierno que hoy día se dio a través del vocero Álvaro
Álvaro Elizalde, que decía que este es un conflicto entre privados. Es que yo aquí separaría lo que ha dicho el vocero, porque efectivamente uno puede entender que es un conflicto entre privados la tramitación de la quiebra de Cerro Dominador, porque ahí el gobierno no tiene mucho que hacer, porque efectivamente se dan los malos manejos o las malas previsiones económicas que puede hacer la empresa. En consecuencia, aquí hay un conflicto que tiene la empresa con sus trabajadores, con sus proveedores. Pero sí también hay un conflicto político, porque del minuto en que uno de los sindicatos no lo reconoce al señor Moreno como interlocutor válido, situación que además van a seguir el resto de los sindicatos mineros del país que están agrupados en la Federación Minera de Chile, tenemos un conflicto político porque el gobierno aquí está perdiendo un interlocutor válido en los temas mineros. Entonces lo que va a ocurrir es que cuando haya que sentarse a la mesa, inmediatamente va a tener que sentarse la ministra de Minería a discutir con los sindicatos, no va a tener un subsecretario que sea validado políticamente, que sea validado en el diálogo social con los trabajadores. Ahora, esta fue la respuesta pública que dio el vocero Elizalde. ¿Hay alguna conversación interna que hayan tenido con el gobierno? Yo en lo personal no, el día de mañana esperamos en el Congreso poder conversar este tema con las distintas autoridades políticas del gobierno, porque entendemos que aquí, si bien es cierto, y eso compartimos con el vocero Elizalde, que es un conflicto entre privados, este conflicto entre privados tiene connotaciones políticas, porque al final del día lo que está ocurriendo es que no se le está dando validez a un subsecretario para poder llevar adelante un diálogo social que hay que tener con el mundo de la minería. Ahora, bueno, también se dice los trabajadores, dicen de Cerro Dominador, dice que también tiene contratos con ENAMI, y ahí habría otro conflicto de interés. Efectivamente, a mí los trabajadores nos han hecho ver que eventualmente no el señor Moreno, sino Cerro Dominador era proveedor de ENAMI, y hay algunos contratos con ENAMI que también tienen algunos problemas. Yo desconozco el detalle porque esa fue una información que me dieron el día de hoy telefónicamente. Esperamos, volviendo a Antofagasta, poder reunirnos con los trabajadores y recabar mayores antecedentes de esta situación. Si es así, obviamente habría un conflicto de intereses, dada la participación que le corresponde al subsecretario de Minería del ENAMI. Senador, ¿y ustedes han tenido algún contacto directo con el subsecretario de Minería? No, yo en lo personal, desde que lo asumí como subsecretario, no hemos tenido ninguna conversación. ¿Qué es lo que usted esperaría como respuesta del gobierno? Yo lo que esperaría es que el gobierno entienda que si bien es cierto que hay un conflicto entre privados, también hay un conflicto político, porque aquí lo que se está perdiendo es la validez de un interlocutor que tiene el gobierno, y en eso lo que uno esperaría también, que también haya un cierto grado de presión a que la empresa le busque una solución a los trabajadores, porque lo que hemos dicho nosotros, lo que nos interesa es que aquí la quiebra se pueda tramitar, que ojalá haya un convenio judicial preventivo que permita que los trabajadores puedan seguir desarrollando su labor y que al final del día no se pierdan estos 300 puestos de empleo en Antofagasta. Ahora, usted, senador independiente, está apoyado por una senadora de Renovación Nacional y por un diputado del Partido Radical Socialdemócrata. ¿Esta es una acusación transversal? Es que lo que ocurre es que efectivamente esto no es una situación que uno ha denunciado, sino que el resto de los parlamentarios de la zona también ha dicho lo mismo, porque hemos visto y nos tocó ver lo que ocurrió durante la huelga de Santa Margarita, o cómo fueron las relaciones laborales con Minera Cerro Dominador y sus trabajadores. Entonces, aquí hay una visión transversal que tiene la diputada de Renovación Nacional, el diputado del Partido Radical y que tengo yo, y que además que tienen otros actores sociales de la región de Antofagasta. Muy bien, senador Pedro Araya, muchísimas gracias por llegar aquí hasta CNN Chile y explicarnos más detalles de esta petición de renuncia al subsecretario de Minería. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ti, Matilde. Y hacemos una pausa aquí en Primera Edición. No se vaya, siga con nosotros. Tenemos más informaciones que compartir con ustedes, entre ellas la gran alegría que tiene Pellegrini en Inglaterra. Ya regresamos.